Don Andrés, cuéntanos primero la experiencia del Montonero. Ya no es una experiencia, es una realidad en realidad. Es el primer portal digital de opinión, pero ya marca, digamos, un posicionamiento ya en el mercado, ¿no? Bueno, el Montonero es la expresión de esta revolución de las telecomunicaciones que ha permitido que todos seamos de alguna manera productores de información y consumidores de información a la vez, ¿no? El Montonero surge porque un proyecto mediático, el día de hoy con la revolución de las telecomunicaciones, realmente no demanda mucho dinero, ¿no? Demanda un capital mínimo, a diferencia de la época en que no habían las redes sociales, la internet y todas estas cosas. Impulsar un medio, sea de radio, de televisión o de periódico, demandaba mucho dinero, ¿no? Entonces, con un pequeño capital, tú lanzas un proyecto como el Montonero. Ahora, ¿qué es el Montonero? En resumidas cuentas, es un diario de editoriales y de columnas de opinión, ¿no? Si bien es cierto, los editoriales tienen una clara orientación ideológica, es decir, la defensa de la democracia y la economía de mercado, ¿no? En cuanto a las columnas de opinión, es muy variada y plural, ¿no? Nosotros, en nuestro portal escribe gente del aprismo, de PPK, liberales, estatistas, incluso gente vinculada a Barnechea, e incluso militantes de Patria Roja. Es una experiencia inédita, ¿no? En el país, ¿no? Sí, mira, en un país acostumbrado a la excomunión, al ataque, a la diferenciación, ¿no? A poner por delante la diferencia. Y a la carencia de la cultura de diálogo e intercambio de opiniones, ¿no? Exacto, ¿no? En el Perú, las opiniones diferentes se enfrentan, chocan y se destruyen. Así se construye un país en una nación y así se cimenta una democracia, ¿no? Por supuesto, porque, digamos, lo que define a la democracia es la posibilidad de que los rivales dialoguen entre sí. La democracia nace para evitar la guerra. En la guerra los rivales se eliminan unos a otros, ¿no? En la democracia se inventa, se construye para que los rivales conversen entre sí. En la guerra de ideas, de confrontación de ideas. ¿No? ¿A dónde pueden visitar quienes estén interesados? Pues estamos llegando al interior del país. ¿Cuál es el...? Bueno, la dirección del Montonero es elmontonero.pe, ¿no? ¿Sí? Es decir, cualquier persona puede entrar a la web, poner la dirección elmontonero.pe y ahí está. Ahora veo que han incorporado entrevistas de sumo interés. Estuve chequeando una entrevista a Martín Tanaka, sumamente interesante, mirando el panorama nacional. Sí, mira, estamos en ese tipo de estrategias, ¿no? Estamos tratando de combinar periodismo con el lado académico, ¿no? Es decir, por eso somos un medio de editoriales y columnas de opinión. Pero tú no te puedes sustraer a la política, pues si vamos a ir a la política. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo estás observando el panorama electoral? Acuña en una crisis manifiesta, el jurado tendrá que decidir en las próximas horas la situación de Julio Guzmán. ¿Por qué hemos llegado a esta situación, Víctor Andrés? No, mira, yo diría que el 50% del electorado el día de hoy está optando por lo que se llama la fórmula conocida, algunos le dicen el electorado estable, ¿no? Si tú sumas la votación de Keiko Fujimori, de PPK y de García, incluso de candidatos como Barnechea, ¿no? Estás hablando de un 50% del electorado, ¿no? Pero hay otro 50% que no ha definido su voto y está en una búsqueda frenética de un candidato, de una alternativa. Esa es una de las características de estas elecciones en primer lugar. ¿Y allí encarna Guzmán? Claro, pero digamos, una primera característica es que la mitad del electorado está por lo conocido, por lo que se conoce, y la otra mitad está buscando una alternativa a la novedad. Ahora, sin embargo, hay un 30% que está claramente identificado con Keiko Fujimori, y ese 30% le permite a ella mirar la segunda vuelta con tranquilidad. Es en el segundo lugar donde se ha desatado la feroz disputa de la campaña electoral y donde todo el interés de la campaña electoral se está concentrando el día de hoy, ¿no? Tú hace 15 o 20 días en una
presentación, en Enfoque Rosado, porque citar al medio en Radio Programa del Perú, incorporaste un tema de análisis, que todo el mundo, todos los aspirantes políticos disputaban el segundo lugar, que era una cosa muy sui generis, ¿no? Porque se aspira siempre a ocupar la primera posición, ¿no? Pero en esta oportunidad tú decías, todos tienen el interés de llegar a ser segundos, todos pelean por el segundo, el voto está peleado justamente para llegar a esa dimensión. Sí, mira, efectivamente, es una elección media sui generis, ¿no? Atípica, por llamarla, porque ¿no? se está disputando el segundo cupo para la segunda. Pero ya no hay elenco estable que tanto se decía, porque el elenco estable lo conformaba PPK, Acuña, García, y ahora surgen otras figuras. Claro. Lo que pasa es que en la disputa por el segundo lugar, ¿no es cierto?, la gente está buscando, está ensayando alternativas. ¿Por qué? Porque la oferta de lo conocido, PPK, Alan García, no le satisface. Entonces, recuerda, si tú miras desde enero para acá, hay una búsqueda y un ensayo permanente. Primero fue PPK, luego fue Acuña y ahora es Guzmán, ¿no? Lo que pasa es que, y lo que te está revelando es que en la disputa por el segundo lugar hay una alta volatilidad, ¿no? Una alta volatilidad. Yo creo que más o menos a 50 días o un poco menos de las elecciones, esta volatilidad y la manera como se han comportado las preferencias no te permite hablar de que las cosas están definidas. Peor aún, cuando el jurado tiene que resolver el tema de Guzmán. Peor aún, cuando hace algunas semanas se creía que Acuña era un voto duro y el día de hoy empieza a desmoronarse incluso con la renuncia de un vicepresidente como Humberto Lay, ¿no? Ahora, a propósito de ese tema que has traído a colación, Víctor Andrés, el caso de Julio Guzmán, el jurado va a tener que pronunciarse en las próximas horas. Y leyendo un editorial, justamente el Montonero decía que no hay demócratas a medias, hay que saber respetar las consecuencias de las decisiones que pueda adoptar el Jurado Nacional de Elecciones. Desde tu punto de vista, ¿cuál podría ser un escenario planteado si el jurado decide que no va a la candidatura de Guzmán? Bueno, yo creo que a estas alturas todos saben que la única autoridad en elecciones es el Jurado Nacional de Elecciones. Y digamos, los periodistas, los políticos pueden opinar que determinada decisión está mal o está bien, pero lo que no pueden hacer es desacatar las sentencias y las resoluciones, porque es el juez, es la máxima autoridad. Cuando Guzmán dice que va a ir al Tribunal Constitucional y luego a la Justicia Internacional, está demostrando que no es un demócrata, ¿no es cierto? O sea, no es un demócrata, porque los demócratas tienen que entender, incluso los jueces pueden cometer errores, pero cuando uno ha hecho un contrato social, es decir, ha decidido participar en una democracia, que se llama la democracia peruana, ha decidido aceptar determinadas reglas, la única obligación que tiene es aceptar las resoluciones del juez, de la autoridad. Y el Jurado Nacional de Elecciones es la autoridad. Mira, cualquiera sea el resultado, van a haber cuestionamientos, ¿no? Si la elección de Guzmán va, los opositores a Guzmán van a decir, bueno, todo esto se hizo para favorecerlo, fue un circo, fue un tabladillo, fue un escenario armado. Y si Guzmán no va, los seguidores de Guzmán van a decir, esto se ha hecho por el fraude. Ahí va mi siguiente pregunta. ¿Se está generando un escenario de polarización en este caso? No, mira, yo creo, la polarización se ha producido por la manera como el Jurado Nacional de Elecciones ha venido tomando las decisiones. Ahora, pensando un poco con más calma, yo diría que el Jurado Nacional de Elecciones ha alargado esto por cumplir todos los procedimientos, los plazos y el debido proceso de manera tan pulcra, de manera tan, digamos, tan extendida, que su fallo no pueda ser cuestionado ante ninguna instancia, ya sea el Tribunal Constitucional o la Justicia Internacional, ¿no? Entonces, si las cosas son así, bueno, nos puede o no nos puede gustar que Guzmán vaya o no vaya, pero vamos a tener que acatar como demócratas. El sentido del editorial que tú señalas es ese, ¿no? No hay demócratas a medias en este caso. No, y justamente te traía a colación este tema porque
se están perfilando y probablemente en los próximos días vayan a salir representantes de otras agrupaciones políticas bajo el argumento de que esta es una elección un poco enrarecida, que es una elección un poco oscura, que no se están dando los mecanismos, las reglas de juego claras, supuestamente para la renuncia. Ya pasó con Renzo Reyardo, ¿no? Alejandro Toledo ya deslizó esa posibilidad. Fernando Olivera, por lo pronto, también está hablando de esa posibilidad. Entonces, no nos estamos acostumbrando a vivir en democracia con reglas de juego claras. Ustedes siempre lo han planteado a través del portal, ¿no? Las reglas claras son las que sostienen una democracia. O sea, los elementos de juicio para soportar una democracia justamente es el respeto, ¿no? Claro, mira, si uno no sigue lo establecido en las reglas, ya sean legales, administrativas, y si uno no acepta los fallos del juez, ¿no? Juez electoral, juez judicial, jurisdiccional, no, digamos, no hay democracia, pues. Imagínate, el Perú está desarrollando 3 elecciones nacionales consecutivas después del gobierno del post-Fujimorato, avanza hacia la 4ª. Este hecho es inédito. Yo solo quiero recordar a quienes tenemos más de 40 años que en el siglo pasado solíamos decir que estamos condenados a tener 10 años de democracia seguidos de otros 10 de dictadura, ¿no? Hubo una época en la historia del Perú donde hubo 7 procesos electorales, que fue la llamada República Aristocrática, inicios de siglo, pero era una república de notables, ¿no? Era una república de un grupo criollo en Trujillo, en Arequipa. Elitista, 100%. Claro, ¿no? y las masas andinas no tenían voto, no tenían propiedad, no participaban en el sistema económico y político, estaban excluidas. Por lo tanto, era una democracia aristocrática, pero no era la democracia del Perú. El día de hoy, estas 3 elecciones consecutivas que tenemos, es la democracia de todos los peruanos, es la democracia de los 30 millones de peruanos. Avanzamos hacia la 4ª elección y bueno, ningún demócrata puede permitir que luego del fallo del Jurado Nacional de Elecciones sobre este tema de Guzmán, como se dice, sea pato o gallareta, cuestione la decisión del jurado. Ahora, Víctor Andrés, el domingo tú participaste en una entrevista en el programa Sin Medias Tintas al presidente Alan García, ¿no? Y una de las preguntas que me llamó la atención y fue muy directa, era en el sentido de que tú le pedías al presidente García mirar sus errores, mirar cuáles han sido, digamos, los defectos de esta campaña que han hecho que se desplome. ¿Sí? Y cuando uno ve la actuación de algunos políticos como Pedro Pablo Kuczynski, el propio Acuña, del propio Alan García, o sea, nadie asume una capacidad de autocrítica en una campaña que es, por lo tanto, un poco disímil, muy rápida y que es muy efectista muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué el desplome de estos candidatos? ¿Porque no saben mirar el tablero actual de la política en el país? Bueno, la volatilidad tiene que ver con este fenómeno de la volatilidad, ¿no? En el Perú no hay un sistema de partidos políticos, ¿no? Lo que hay es un elenco estable de personalidades: Keiko Fujimori, PPK, García, Castañeda, por ahí hay varios nombres que más o menos están presentes en la política de los últimos 25 años. Pero no hay partidos, no hay instituciones. Es decir, es una democracia sin partidos. Y cuando uno habla de que hay una democracia sin partidos, parece un oxímoron, ¿no? Porque generalmente no se puede concebir la democracia al margen de los partidos. Entonces, esta democracia sin partidos lo que produce es esta alta volatilidad electoral. Y si tú sumas a eso que en el Perú han habido outsiders que han llegado al poder, como Belmont, como el propio Fujimori, bueno, todo eso ha alimentado una cultura, los no partidos, la historia de los outsiders, que todo el mundo puede ser candidato. ¿Pero qué te indica tu olfato político? ¿Que la volatilidad en los 52 días que faltan para las elecciones generales se va a seguir manteniendo? Mira, yo creo que en los últimos 30 días el electorado entra a un proceso de reflexión, ¿no? Y yo espero que opten por las figuras más conocidas, más predecibles. El Perú no está para ensayos, ¿no? Ya tuvimos el ensayo y la novedad de Humala, ¿no? Humala era la novedad, ¿no? Y mira pues lo que ha pasado, no nos ha ido bien estos 5 años, ¿no es cierto? Entonces, creo que en el último tramo del proceso electoral,
los ciudadanos, los electores van a reflexionar este tipo de cosas, ¿no? Ahora, también esto depende mucho de los políticos, ¿no? De los liderazgos, que sean capaces de decirle a los ciudadanos, a los electores, un mensaje de este tipo, ¿no? Ahora, el caso Lavajato, ¿qué tanto puede influenciar en este último tramo del proceso? Bueno, lo importante es que se ha mencionado la posibilidad de una coima al propio presidente Ollanta, ¿no? Lo importante es que este tipo de denuncias o estas investigaciones, si prosperan, ya no van a hacer temblar a la democracia. ¿Sabes por qué? Porque ya entramos a una transición electoral. Las elecciones han sido convocadas, tienen fecha, las elecciones están corriendo, la autoridad electoral está funcionando, de modo tal que ojalá para la democracia peruana, para la investidura de la presidencia, este tipo de denuncias solo sean especulaciones y campañas en contra, ¿no? Porque si es verdad, digamos, qué triste sería, ¿no? Qué triste sería para la presidencia como institución, ¿no? Ahora, revisando también otro editorial del Montonero, ayer un tema que sí nos ha llamado la atención, y en realidad bien documentado la forma como has presentado las elecciones y la izquierda radical, donde se hace alguna serie de precisiones que cómo actuaría la izquierda radical en este proceso electoral, ¿no? Tan grave es la situación que sistemáticamente están tratándose de reagruparse en algunos enclaves mineros en el país de tal forma de generar algún condicionamiento, un ala radical de violencia y así buscar que favorecerse con algunos votos. Sí, mira, lo que pasa es que la izquierda radical, llámese militantes del Movadef o algunos sectores del Frente Amplio, son muy buenos en movilizar socialmente, en crear, en desarrollar psicosociales y campañas, ¿no? Que movilizan a la gente, ¿no? Pero no tienen ninguna viabilidad electoral, al menos hasta ahora, ¿no? La señora Verónica Mendoza empieza a aparecer en las encuestas, pero en general yo creo que el Perú está curado de ese tipo de fórmulas, ¿no? Porque hemos tenido de todo en el Perú y ya sabemos que estatismo, estado empresario, control de precios es la tragedia que nos llevó a la pobreza del 60% de los peruanos, ¿no? Antes, más de la mitad de los peruanos eran pobres, ¿no? Antes de los 90. Ese tipo de modelo nos llevó a eso. Además sabemos que la tragedia y la desgracia de Venezuela, de Brasil, tiene que ver con ese modelo y esas fórmulas. Y también nos asustamos con esos jueguitos que en sus primeros años de gobierno hacía Ollanta, ¿no? Entonces, creo que esas fórmulas no tienen opción ni viabilidad en el Perú y por eso los dirigentes radicales antimineros empiezan a buscar camuflarse en algunas listas como topos, ¿no? Y ese es el sentido del artículo que hemos publicado. Pero está bien documentado, he visto que citas nombres, la forma como están actuando, incluso mencionas a un dirigente, Oscar Moyohuanca, en Espinar, que en realidad estuvo incluso preso un tiempo justamente por estas sazonadas de violencia en la zona de Espinar, ¿no? En el Cusco, ¿no? Pero más allá de esto es la manera sistemática como actúan y como tratan de sacarle provecho a una justa electoral, ¿no? Así es, ¿no? Su objetivo de ellos es paralizar los proyectos de inversión minera en recursos naturales, porque esa es la manera de financiar sus proyectos, ¿no? Estas ONGs, estas redes sociales, cuando paralizan un proyecto minero es como si fueran condecorados con una estrella de oro y justifican sus accionar para y sus posibilidades de influencia en el financiamiento se amplían, ¿no? Pero también necesitan pues resonancia política y no tienen fuerza política directa y quieren tenerla participando en estas listas. Una precisión final, mi estimado Víctor Andrés. La plaza pública ha perdido esa esencia que tenía hace años de poder captar votos, jalar votos, y estamos viendo que hoy las redes son las que podrían estar dominando un sector de la población que tenga que decidir finalmente. En parte sí y en parte no, ¿ya? ¿no? Eso tiene que ver con la evaluación que se tiene en la candidatura de García, ¿no? Claro. La candidatura de García está estancada, no sube, pero hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Yo no descartaría a García, por eso la izquierda ha iniciado una guerra mediática contra mí, ¿no?
los trolls de la izquierda han iniciado una guerra y les hemos respondido y le vamos a seguir respondiendo, porque no quieren pues que haya opiniones diferentes. Hasta me acusan de aprista y de todo ese tipo de cosas. Imagínate Víctor Andrés Ponce militando en un partido, ¿no? El un francotirador por excelencia militando en un partido, ¿no? Son los riesgos de generar opinión permanente. Claro. No, bueno, pero les estamos respondiendo bien, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo, porque el montonero ha llegado para romper la hegemonía de la izquierda en las redes digitales y para enfrentarse a los troles, estas hordas que tiene la izquierda y que se dedican a insultar y a denigrar. Y ahora que tiene direccionalidad, ¿no? Porque tú has señalado, hay cierta direccionalidad y se conoce quiénes operan. Sí, sí, yo he escrito un artículo ahora pidiendo al Consejo de la Prensa Peruana que tenga algún nivel de intervención, ¿no? Estos troles, ¿no? Que son grupos que tiene la izquierda, ya felizmente incluso los hemos detectado, ¿no? Los vamos a contrarrestar con la presencia ciudadana, así como antes hubo el estado de naturaleza, donde todos se mataban entre sí antes que haya el estado, el contrato social, cuando no entraban los ciudadanos. El día de hoy los ciudadanos, con nombre propio, estamos entrando a las redes y vamos a derrotar a esta horda y esta banda de salvajes que insultan permanentemente. O sea, el argumento no es, no les hagas caso porque le dejas la cancha, ¿no? No, eso no es así. Hay montonero para rato, ¿verdad, Andrés? Ojalá, y así va a ser.